delante de ti, Señor, agradecidos por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Señor, queremos dedicarnos en este día a la adoración de tu santo nombre, Señor. Permítenos, Padre, que podamos entregarnos en mente, alma, corazón, en todo nuestro ser, Señor, a la adoración de tu nombre. Por favor, Padre nuestro, que este sea un día especial, que sea un día de transformación, que sea un día, Señor, de adoración completa hacia ti. Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, Señor, que hemos fallado, que hemos transgredido tu ley, Señor, y que necesitamos una vez más ser perdonados y ser lavados por la sangre de Cristo. Señor bendito, danos ahora tu perdón y permítenos acercarnos una vez más de manera confiada ante el trono de la gracia, para que al estar delante de tu presencia, Señor, podamos recibir de tu parte el oportuno socorro para nuestras almas, Señor. Padre, necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda, Señor, y te pedimos que estés con nosotros, guiándonos, iluminando tu palabra, Señor, para hacernos comprender las verdades del mensaje que tú hablarás a nuestras vidas. Por favor, Señor, no nos dejes salir de aquí igual. Permite que esta buena palabra que vamos a recibir, Señor, pueda ser como una semilla que queda plantada en nuestros corazones y da frutos de justicia a tu tiempo, Señor. Padre, ponemos todo este tiempo en tus manos. Ponemos en tus manos también, Señor, al hermano que traerá la palabra del Señor. Úsalo para hablar a nuestras vidas, Señor. Guárdalo de cualquier error, Señor. Dale claridad de pensamientos y claridad de palabras, Padre, para que este mensaje pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda ser usado por tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos hacia la nueva vida en ti. Para los que aún no te conocen, Señor, que puedan conocerte a través de la proclamación de tu palabra. Y para los que ya hemos venido a ti, Señor, para los que ya hemos reconocido, Padre, tu grandeza, tu majestad y tu soberanía en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Cristo. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con la primera plenaria de este día y voy a llamar al pastor Eric para que pueda enseñarnos hoy. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Es un placer, una bendición, un gozo estar aquí con ustedes. Es la primera vez en Honduras. Aquí en la ciudad de la furia, me dijo el hermano Sherán. Y también la alegría de estar con mi esposa, Angélica. Entonces, también eso me trae gozo. Y más gozo poder ver hermanos del Salvador, ver hermanos de Guatemala. De verdad que estoy muy, muy alegre. Gracias por todas sus atenciones. Vamos a comenzar. Ahí ustedes tienen una hojita que se les dio en la entrada. Entonces, vamos a tratar la plenaria 4, que es con la que vamos a iniciar y después será, obviamente, la 5. Ahí, en la otra hoja, al final ahí, en la otra página, hay un flujograma. No voy a explicar el flujograma, creo que es bastante claro, pero se va a aclarar más en las predicaciones y en las enseñanzas. Pero si tienen preguntas al final de eso, cuando venga el tiempo de preguntas en la tarde, pueden hacerlas, está bien. Pero nos parece que puede ser de bastante ayuda eso. Esta clase fue
o la dio el pastor Eduardo Flores en nuestra iglesia durante un trimestre. La libertad cristiana, todo un trimestre, está grabada la clase. Y él diseñó ese flujograma con una pequeña cambio que yo hice, muy breve, pero espero que les sirva de ayuda a todos después de esta conferencia. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 14. Lo tengan ahí y ya vamos pronto entonces a tener una lectura y oración. Espero que lo tengan ahí, Romanos 14, que es lo que vamos a tener en esta mañana. Bueno, en estos días se celebró los 508 años de la Reforma Protestante, ¿sabían? ¿Verdad? 31 de octubre. Y una de las verdades defendidas, aquella que salió con más fuerza, que ellos defendieron, los reformadores, estos siervos de Dios que él trajo, sacando luz en medio de las tinieblas, fue la autoridad de la palabra de Dios. Solo la autoridad, solo la Biblia, solo Escritura. Y hubo otra verdad unida a esa que ellos defendieron, que fue la libertad cristiana. La libertad de que solo la palabra de Dios debe guiar nuestros caminos y nuestras conciencias. En medio de aquellos tiempos tan difíciles en que la Iglesia Católica Romana quería apoderarse de los corazones y las conciencias de los hombres con tradiciones y con sus propias enseñanzas. Pero esto no fue solamente algo de ese tiempo, sino aún los apóstoles tuvieron que luchar con eso. Los apóstoles, Pablo tuvo que luchar con los de la circuncisión, que querían arrastrar, que querían esclavizar las conciencias de los hombres. Tenemos un ejemplo en Gálatas 2:3, cuando dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, ellos querían arrastrar, querían traer sus conciencias a una esclavitud. Pero nosotros sabemos que Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Es la verdad de Cristo, de su persona y su obra que liberta a los hombres. Conocer personalmente a Cristo, esa verdad aplicada por el Espíritu Santo, da libertad. Y una vez que somos libres, ya no vivimos en libertinaje. Le pertenecemos a Cristo. Y como escuchábamos ayer en eso de la paradoja, dejamos esa esclavitud para entonces ahora ser esclavos de Cristo, servirle, vivir para Él, guiados por su palabra. Y entonces, en Romanos capítulo 13, el capítulo que tenemos antes, el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley de Dios. En los versículos 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así decía. El pueblo de Dios es libre de la maldición de la ley, pero no de obedecer la ley. Jamás. No de la obediencia. Su ley de amor rige nuestros corazones, por lo que entonces debemos andar en esta vida según su ley y vestirnos del carácter de Cristo. La comunidad, la iglesia, es una iglesia regida por el amor de Cristo, pero ese amor de Cristo no está fuera de su ley, caminan juntos. Y es lo que hoy vamos a tratar en esta mañana, capítulo 14. Entonces quiero hacer una oración antes de la lectura, pidiendo al Señor que bendiga este tiempo. Oremos. Señor, gracias por darnos esta mañana. Este día te pertenece a ti, el Dios Trino, único y verdadero. Gracias por habernos dado todas las cosas en tu Hijo. Gracias por darnos la bendición de llamarnos a tu luz admirable. Gracias por tu Jesucristo, que vino y murió por pecadores, que hoy está sentado a tu diestra y es nuestro único mediador. Gracias por tu Espíritu Santo, que es dado a los que obedecen el Evangelio.
Gracias por aquel por el cual podemos luchar efectivamente contra todo pecado y podemos servirte con los dones que tú das a tu pueblo. Gracias, te alabamos, Dios Trino. Tú, oh Dios, único y verdadero, guía nuestros corazones, que al leer tu palabra seamos convencidos por ella, que nuestras conciencias sean iluminadas, que nuestras almas te busquen con todo el corazón y anhelen más de ti. Oh Dios, guía mis pensamientos. Guía, Señor, a todos mis hermanos o visitas que están aquí. Que tu palabra ilumine nuestras mentes y corazones. Te amemos y te sigamos con todo el corazón. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Romanos 14. Entonces voy a hacer la lectura de los 23 versos. Por favor, seguir la lectura. Debido al tema, entonces, por eso no siempre se predica todo el capítulo. Entonces, por eso tal vez no tocaré todo, pero espero tocar la mayoría de las cosas. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por la causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Palabra del Señor. Consideremos algunas cosas importantes a tratar en estos textos, así de forma general. Los débiles son hermanos en Cristo, posiblemente judíos que fueron convertidos a la fe, los cuales se les juzga por comer legumbres. Los otros, que posiblemente en su mayoría son gentiles, llamados en Romanos 15:1 los fuertes, también son hermanos en Cristo. Comen de todo, y observando pasajes como 1 Corintios 8, se refiere a carne sacrificada a los ídolos, otros tipos de comida, y posiblemente cuando se habla del vino, el vino era o se usaba para ser derramado en los sacrificios de los paganos. Tercer lugar, la observación de días especiales en los versículos 5 y 6
Posiblemente se refiere a aquellos días ceremoniales que todavía en el judaísmo algunos celebraban y no habían podido ver que en Cristo todo eso había sido cumplido. Entonces, eso era nada más una sombra del cumplimiento. Entonces, no debemos de creer que cuando habla de días se refiere al día del Señor, no se refiere a eso. O que cada uno puede guardar el día según uno quiera. No, o sea, no se refiere a eso. Posiblemente esos días de fiesta ceremoniales. Todos ellos, débiles y fuertes, forman la iglesia de Cristo en sus diferentes contextos de los cuales venían culturales o sociales, pero todos al final necesitaban el nuevo nacimiento, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino el nuevo nacimiento en Cristo. Entonces son algunas cosas importantes para considerar. Primer punto entonces en esta exposición, que ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, principio del amor sobre la libertad. ¿Qué es lo que Pablo está mostrando que está mal entre ellos dos, entre estos dos grupos de los débiles y los fuertes? Primero, están contendiendo sobre opiniones, razonamientos personales o discusiones. En primer lugar, eso está pasando. Segundo, unos posiblemente, los que en su mayoría eran gentiles, estaban menospreciando a los judíos. La palabra menospreciar significa no dar valor o considerarlo como nada. En tercer lugar, unos a otros estaban juzgando. Hacer un juicio sobre una persona sin conocer los hechos o según un razonamiento o convicción personal. Y también estaban poniendo énfasis en cosas que realmente no eran esenciales. Cada uno tenía sus pensamientos o razones por las cuales estaban haciendo las diferentes cosas. En el Antiguo Testamento nosotros leemos que Dios había dado a su pueblo diferentes leyes en relación a los alimentos. Y algunos de ellos eran considerados inmundos. Comer cerdo, ¿verdad? Era en ese tiempo para ellos algo inmundo. Imagínense, hoy día, ¿qué haría una pupusa sin cerdo? Una baleada sin un poquito de cerdo, ¿verdad? Bueno, en ese momento era algo así. Entonces, había alimentos que sí eran limpios, que se podían usar para los sacrificios y para la alimentación. Así eso sucedía. Con la llegada del cumplimiento de la venida de Cristo, aquellas ceremonias y sacrificios ya no fueron necesarios. Después de que Cristo vino en su muerte y su resurrección, ya todas esas cosas quedaron atrás. Porque Cristo es el verdadero Cordero. Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas, de todas esas sombras. Muchas quedaron en desuso. Y no significa que fueron malas, porque el Señor las dio en su momento para su pueblo. Solamente que pasaron de algo bueno a algo mucho mejor. Entonces debemos de verlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? No hay unidad en la iglesia. No hay unidad. No se estaba mostrando amor. Se estaban juzgando. La verdadera fortaleza de los fuertes no debía ser para juzgar, ni para hacer sentir mal a otros, para decir yo puedo comer de todo. Esa no debía ser la fortaleza. Aquellos débiles todavía pensaban que estaba comer mal de aquella carne sacrificada a los ídolos y de otras comidas. Ellos pensaban que estaban ofendiendo a Dios. No tenían el suficiente conocimiento de Dios. Y Pablo entonces les recuerda lo que también le dijo a los corintios. En Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios. Y en eso pues vemos claridad. Mire, hermanos, la carne sacrificada a los ídolos nada es. Un ídolo nada es. Porque solo hay un verdadero Dios y solo hay un Señor. Nada es. Entonces, aquí entramos con un asunto que ya hemos estado estudiando, el asunto de la conciencia, ¿verdad? Que ya hemos escuchado desde el día de ayer. Alguien dijo que la conciencia es la voz de Dios en el interior del hombre. Esa voz de Dios. Entonces, cada ser humano tiene una conciencia que le acusa o le aprueba de aquello que es bueno o es malo. Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 2, versículo 15, decía:
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia no salva a nadie. La conciencia no justifica a nadie, pero sí acusa. Bueno o malo. Bueno o malo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando estaban esas fábulas, ¿verdad? Y yo recuerdo una fábula donde aparecía uno como un angelito de un lado y otro como un diablo y decía, sí, no. Y yo no sé, yo recuerdo eso. Bueno, así, ¿cómo acusa? ¿Cómo defiende? ¿Qué dice? Pablo decía lo siguiente en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, decía él. Es importante, es muy importante la conciencia. A los débiles los acusaba su conciencia si comían esa carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo explica lo siguiente en relación a esto. Romanos 14:14. ¿Qué dice? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, la carne ni ningún otro alimento es inmundo realmente. Son puestos para que los disfrutemos y los usemos según el entendimiento que Dios nos ha dado. Además, Cristo ha hecho limpios todos los alimentos. Cristo. Igualmente lo dice a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces a estos hermanos débiles, el conocimiento que tenían hasta ese momento de la ley en el antiguo pacto, les impedía comer de esos alimentos. Ellos todavía no conocían bien todas las verdades del evangelio. La fe bíblica en ellos entonces debía ¿qué? Crecer. Pero sus conciencias estaban atadas hasta lo que ahora en ese momento conocían de la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos los fuertes que tenían un mayor entendimiento y comprendían que podían comer de todo y sus conciencias no les acusaban de estar haciendo algo malo. Esos eran los fuertes. Por la gracia de Dios habían podido comprender que esa carne que se vendía en la carnicería no era mala. Era carne para comer, porque un ídolo nada es y un ídolo nada es. No hay pecado en ellos. Sus conciencias no les acusaban a los que eran fuertes. Pero estaban haciendo algo muy malo. ¿Qué era lo malo? Estaban juzgando. Estaban poniendo tropiezo a los débiles. Les hacían sentirse tristes. Y al juzgarlos, se ponían como jueces sobre ellos, determinando qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Y quién es el único que puede determinar qué es lo malo y quién es lo bueno? Dios. ¿Quién es el Señor de la conciencia? Dios. Todo lo que aquel hermano débil había avanzado, por este asunto de juzgarlo, lo hacía caer o tropezar. Cuando ahí dice que destruir al hermano, no se significa destruir, porque el único que puede destruir el alma y el cuerpo es el Señor Jesucristo en el infierno. Y cuando se dice destruir no significa desaparecer. Lo que va a destruir es la paz, la unidad, el amor. Está destruyendo. Eso es lo que está diciendo. Pablo entonces les dice y les recuerda esto a los fuertes: solo hay un juez, solo hay un legislador. Solo hay un único ser, el Dios vivo y verdadero, que juzgará a los hombres según sus obras un día. Porque esas obras mostrarán la verdadera fe. Dios es el único dueño de la conciencia por medio de su ley y es una ley de amor. Si ha de juzgarse, debe juzgarse con un justo juicio. ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. No a mis pensamientos, no a mis experiencias, sino a la palabra de Dios. Pablo dice que aunque es correcto comer de aquella carne, no debe ser una oportunidad para gloriarse de esto delante de otros. Porque más que una comida o una bebida, es hermano débil. Por él Cristo murió. Cristo murió. Entonces en la iglesia no estaba siendo de buen testimonio lo que estaba pasando con los fuertes. Comían delante de aquellos débiles sin importarles lo que estaba pasando con los hermanos.
En el verso 16, en la versión de las Américas, dice: por tanto no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Habían conocido el evangelio, sabían la verdad, pero no debía ser usada para causar separación o mal testimonio. Y aquí debo hacer una nota importante. Pablo no le dice a los fuertes: nunca más entonces vuelvan a comer carne u otras cosas. No, sino que si sabes que si estás con un hermano débil, debes actuar más con amor que con lo que sabes. Más con amor que con lo que sabes. La conciencia de los fuertes no debía ser afectada por la debilidad de los otros hermanos, ni al contrario. Todos deben de recordar esto: a Cristo le importa su pueblo. A Cristo le importa porque Él murió por ellos. Unos debían crecer en conocimiento y otros debían crecer en amor. Buscar la unidad. Los hermanos fuertes estaban en su derecho de ejercer esa libertad. Sí, estaban en su derecho para disfrutar de ella, pero no para herir. No para herir, no para juzgar, no para entristecer a otros hermanos. Y los débiles no debían imponer lo que se ha llamado la tiranía de los hermanos débiles. Se ha llamado. Tampoco ellos debían ejercer algún tipo de fuerza o de obligar a los hermanos fuertes. No. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Cristo amó a los débiles y los salvó. Él los amó cuando eran pecadores. Él se hizo pobre para que fueran enriquecidos. Él los amó cuando también los fuertes no preguntaban por el Señor. Él los salvó y los llamó a su reino, a ambos. Dañar o hacer tropezar a una oveja del Señor tiene una sentencia. Dice Lucas 17:2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuidado con eso. En segundo lugar, paciencia con los débiles. Recibid al débil. Eso deben hacer los fuertes. Recibir al débil. ¿Qué es el recibir? Recibir es traerlo hacia ti. Traerlo hacia ti. Tomarlo aparte. La actitud amorosa de los hermanos fuertes era traerlo con amor, no hacer una separación. Era ganar el corazón de ellos, llevarlos a la palabra de Dios, no traicionando sus conciencias ni para contender con ellos. No, voy a traer a este hermano. Voy a traerlo hacia mí. Recibid al débil. Nadie debe hacer algo que es contrario a su conciencia. Nadie. Que ha sido iluminada por la palabra de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es guiarlo a través de la palabra de Dios. Guiarlo. No debemos nunca callar la conciencia, pero sí necesitamos una conciencia mejor iluminada por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos para iluminar la conciencia? ¿Qué tenemos? Y la palabra de Dios. Tenemos su ley. ¿Cómo sabemos si algo es bueno o malo? Y la palabra de Dios. Es su ley. El poder discernir si algo es bueno o malo es por la palabra de Dios. Y muestra madurez, muestra discernimiento para poder entender esto. Pensemos un momento en esto. Pensemos en aquellos que estaban esclavizados a la idolatría. En el momento en que viene la luz del evangelio y le dice: no, es que eso es idolatría. Ustedes no están adorando al Dios vivo y verdadero. Dejan eso y entonces se vuelven al Dios verdadero. ¡Qué libertad, hermano! ¡Qué libertad poder adorar al Dios vivo y verdadero! ¡Qué felicidad! Les trajo libertad. De igual manera, hay cosas que nosotros podemos pensar que son pecado y no lo son. ¿Cuántas veces en iglesias le han dicho a los hombres: eso es pecado? Y no era pecado. Y ataron sus conciencias. Nuestras conciencias deben estar atadas solo a la palabra de Dios. A su ley. A su ley. Conocer lo que es pecado y lo que no es pecado. Caminar juntos y andar en libertad. Hay muchas cosas que se pueden considerar de esta manera. Una palabra, tal vez la puedan recordar. Adiápora. Adiápora. ¿Eso qué significa? Es un término que se refiere a cosas afuera, indiferentes o neutrales. A eso se refiere. Cosas que la Biblia no se refiere explícitamente.
pero que podemos a través de los principios de la palabra de Dios regirnos y entender cómo podemos discernir esto. De eso vamos a hablar un poco posiblemente más adelante. Pero ¿cuál es el punto aquí en este asunto entre los fuertes y los débiles? Es un asunto de buscar el vínculo del amor. ¿Saben cuál es el vínculo perfecto? El amor y no la separación. Y en esto debemos de tener mucho cuidado, porque vean, en esto del amor, muchos en iglesias y en otros, no, es que aquí lo que nos debe unir es el amor, y entonces tiran por abajo las doctrinas de Dios. En eso hay que tener cuidado, de no rebajar la doctrina, pensando que se pueden quitar enseñanzas de la palabra de Dios para dar paso entonces al amor entre los hermanos y permitir cosas en la iglesia que Dios no ha aprobado. Cuidado con eso. El amor siempre va a estar regido por la ley. El amor. Un hombre puede decir, ay, ¿cómo amo yo a todas las mujeres? Un hombre tiene que guardarse en su corazón primeramente para Dios. Y está casado, guarda su corazón para su esposa. El amor está regido por la ley de Dios. Siempre por la ley de Dios. Porque si el amor no está regido por la ley de Dios, se vuelve libertinaje. Hago lo que quiero. Entonces, ¿qué tiene provecho con contender por opiniones? A muchos les gusta eso, pero recordemos que la Biblia nos llama a nosotros a caminar en humildad, a considerar a los otros superiores a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. La vida cristiana es una vida de negación, ¿sabemos eso? El que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígale. Nos negamos a nosotros mismos. Entonces es lo que el apóstol Pablo habla en los versículos 21 y 22. Es mejor no comer carne, decía, ni beber vino en relación a enfrente de ese hermano, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces Pablo está guiando a los fuertes a hacer algo de forma voluntaria, en amor. Y es limitar el uso de esa libertad por causa de los hermanos débiles delante de ellos. El fuerte tenía el privilegio de esa libertad, pero al hermano débil hay que ayudarlo. Y una forma de hacerlo, entonces, es no ponerle tropiezo. Es como si Pablo estuviera escuchando a ese hermano imaginario fuerte. Yo no tengo por qué limitar mi libertad cristiana por este otro débil. Y entonces Pablo le dice, la fe que tú tienes es mejor que la guardes entre tú y Dios. Y agrega una bienaventuranza diciendo que aquellos que conocen la palabra de Dios y saben lo que Él aprueba, no tienen por qué condenarse a sí mismos. Es como revertir lo que ellos estaban haciendo con los débiles. Pero ahora, después de que tú comprendes bien la palabra de Dios y tienes una conciencia informada, ese hombre fuerte es feliz. Su conciencia está tranquila porque sabe bien qué es pecado y qué no es pecado. Y que lo que hace no es porque está traicionando su fe, sino porque busca ¿qué? Ganar a su hermano. Yo quiero ganar a mi hermano. Pablo, como un hermano fuerte, según Romanos 15:1, porque él se llama ahí los fuertes, así que los que somos fuertes, él se incluye ahí, da ejemplo. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Y al débil, ¿qué le dice? Pero al que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, actuar contra la conciencia es traicionar la fe. Actuar contra la conciencia es algo de lo cual no se está seguro y por lo cual debemos de tener una conciencia informada. El creyente debe hacer esto o aquello porque está convencido por la palabra de Dios
Juan Calvino dijo lo siguiente: quiera Dios que esta idea quedase bien grabada en el espíritu humano, para que nadie haga nada sin que primeramente su corazón esté convencido de que lo que va a poner en práctica agrada a Dios. Que quede bien grabado eso. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto el principio del amor, la paciencia con los débiles, y ahora consideremos la edificación mutua y el reino de Cristo. Y esto de la edificación vamos a hablar más en la próxima plenaria. Imagínese que usted tuviera un carnet que diga autorización para la libertad de conciencia y su ejercicio. Imagínese que usted tuviera un carnet de esos, que ahí en la entrada, cuando usted entró hoy o ayer, le dieron ese carnet. ¿Qué haría usted con ese carnet? Carnet de autorización para la libertad de conciencia y su ejercicio. ¿Cómo lo usaría ese carnet? Con ese carnet usted tiene la libertad para poder comer o beber y disfrutar de muchas cosas sin ser acusado por alguna persona, ni que se le juzgue o se tenga sospecha de que está haciendo algo malo, ya sea en privado o público. Con ese carnet. ¿Cómo usaría este carnet usted en medio de la iglesia? ¿Cómo lo usaría? ¿Lo usaría para gloriarse de su libertad? Miren mi carnet, aquí lo tengo. ¿Cómo lo usaría? ¿Lo usaría para traer discusiones? Pablo dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Algo que me asombró cuando yo estudié esto es que uno hubiera pensado, mire, es que aquí los fuertes son los que tienen que poner todo su empeño y edificar, pero no, dice a ambos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tanto los débiles como los fuertes tenían que trabajar en la edificación, tanto unos como otros. La libertad cristiana no debe fomentar la separación, sino la paz y ese trabajar para el reino de Cristo. Somos llamados a ser pacificadores, es parte de nuestro carácter cristiano. Somos llamados hijos de Dios. Seguir la paz es hacer todos los esfuerzos posibles para desarmar todo lo que traiga división, contienda, y más bien buscar reconciliación y que toda enemistad sea quitada. La iglesia no puede ser un lugar para pleitos y divisiones, jamás. No puede ser. No es un lugar para buscar el elogio personal o hacer grupos. Es la paz de Dios. Saber que somos perdonados por la preciosa sangre de Cristo. Y esa paz debe gobernar nuestros corazones y llevarnos a la unidad en Cristo. Así debe ser. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A eso nos debe llevar, a un solo cuerpo. Esa paz fue comprada por Cristo. ¿Contribuye a la paz los pleitos, las discusiones que son por cosas como comida y la bebida? ¿Contribuye eso a la paz? ¿Contribuye a la paz estar juzgando o menospreciar a otros por causa de su libertad en Cristo para disfrutar de cosas que Dios no ha llamado pecado? ¿Contribuye a la paz hacer que tu hermano tropiece, ese por el cual Cristo murió? Definitivamente no. Pero sí contribuye a la paz recibir al hermano, ayudarlo a crecer en la fe, soportar esas flaquezas, comportarme de forma humilde siguiendo el ejemplo de Cristo, no buscando agradarme a sí mismo. Eso sí contribuye. La edificación. Pablo habla de esa mutua edificación. Y esto, hermanos, nos humilla. Nos humilla. Porque entonces, ¿sabe qué? Esto pone no la confianza en los hombres, sino en la obra de Dios en medio de nosotros. En nosotros. La edificación es uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo ha dado la iglesia a sus hijos, a su pueblo.
Es una de las razones. Cristo subió a los cielos y ha dado dones a los hombres. Ha puesto a través de los tiempos sus profetas, sus apóstoles y ahora en nuestros tiempos pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ha dejado la iglesia y a cada uno de nosotros para que podamos edificarnos unos a otros en amor, usando los dones que Cristo ha dado a cada uno. No todos son un brazo, no todos son un pie. Hay otros miembros que a nuestros ojos nos parecen menores, pero todos tienen un propósito y el Señor los ha dado. Ese hermano débil también es parte del cuerpo de Cristo y no lo podemos despreciar. ¿Hacia dónde nos lleva la mutua edificación? ¿Hacia dónde? A ser más como Cristo. A ser más como Cristo. Los pastores tenemos un deber. Pablo decía que él tenía como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Quiere saber si está en una iglesia sana? Es una iglesia donde el pastor busca que usted sea conformado más a Cristo. Donde los hermanos buscan que seamos más conformados al carácter de Cristo. Ser conformados a su imagen. Propósito de haber sido llamados por Él. Es un propósito. Esa edificación es en amor, es el pegamento que une toda esa edificación. Son las piedras vivas que se unen a Cristo en amor para formar ese pueblo. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Para edificar debemos ir a la palabra y no ser como aquellos que cuando están en una iglesia, ¿ha escuchado eso usted de críticas constructivas? Es que le estoy haciendo una crítica constructiva. ¿Verdad? ¿Qué hay de eso? Porque, hermano, vamos a tener que tratar con hermanos débiles. Vamos a tener que tratar unos con otros. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es la forma que el Señor nos ha dado? Vamos a la palabra para saber cómo hacerlo. Busquemos Romanos 15:14, ahí en el mismo, donde estamos tratando todo este tema. Romanos 15:14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué se necesita, hermanos? Bondad y conocimiento. Amor. Ese amor en Cristo, vamos a tener que tratar estas cosas. Vamos a tener que recibir ese hermano débil. Vamos a tener que tratarnos en amor. Es en el amor de Cristo. Eso no es para mi propio beneficio. Es para llevarnos más a Cristo. Y en ese amor nos vemos humildes nosotros. Porque Cristo por amor se entregó y fue a la cruz. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner orgullosos? Si no, que yo soy el que tengo mire, aquí está mi carnet y yo. No. Esto es en amor. Y la otra, conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, no son mis experiencias. Porque algunos dicen, es que yo como esto. No. No son tus pensamientos. Es la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí Dios va a ser glorificado. A Dios va a ser exaltado en esa edificación. Debemos de pedir sabiduría. Entonces, para evitar juzgar de forma no bíblica. Una forma no bíblica es una actitud de censura, una actitud farisaica, condenando y humillando a las personas, sin mostrar compasión, paciencia, tolerancia, bondad o misericordia. Hermanos, en el ámbito reformado, nosotros tenemos que andar aún más humildes. Hemos recibido mucho. Y así como hemos recibido mucho, dice, de gracia hemos recibido, entonces de gracia damos. Vean, nos vamos a encontrar hermanos que vienen nuevos. Hermano, yo no sé eso. ¿Cómo? ¿Por qué ustedes hacen esto? Entonces, ¿cómo nos vamos a portar así? Hay que ayudar a esos hermanos
a crecer, esos hermanos que vienen comenzando, y aún otros que son de otras congregaciones, que también son hermanos. Pero entonces, como somos los reformados, entonces somos más y nos inflamos. Y somos entonces los mejores de todo. Jamás, hermanos, debemos andar humildes. ¿Qué merecemos todos si no es la condenación, el infierno? Pero por gracia hoy tenemos salvación en Cristo. Por gracia hemos sido libertados. No podemos andar orgullosos en todo esto. Hermanos, además, no es el propósito y uno de los propósitos de la libertad cristiana servirnos unos a otros. No es eso, ¿ah? Es servirnos unos a otros. Cristo nos libertó para servirle. ¿No recuerdan ustedes esto? Que cuando Dios libertó al pueblo de Israel, esto le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Y le dio su ley. Hermanos, tenemos que servirnos unos a otros en esa ley de amor. Servirnos. La libertad en Cristo nos debe llevar a servirnos en amor. Vean, en la confesión, en el párrafo 3, capítulo 21, al final dice: el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Finalmente, mire, si usted hoy nos visita, y usted ha escuchado de estas cosas que pueden hacer los cristianos en esta vida, de lo que no podemos hacer, yo quiero decirle que la vida cristiana no se trata tanto de comer o beber. No se trata de eso. No se trata de eso, ¿verdad? Usted necesita algo más importante que esto. Usted necesita la libertad en Cristo. El apóstol Pablo dijo en el verso 17, Romanos 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que preguntarte en esta mañana: ¿perteneces al reino de Dios? ¿Eres de Cristo hoy? ¿Tienes la justicia de la persona de Cristo? Esa justicia perfecta del Hijo que da a los que creen en Él. Esa justicia por la cual serás hallado sin culpa delante de Dios. ¿Tienes verdadera paz? ¿Tienes paz? La paz que solo puede dar aquel que está reconciliado con Dios por medio de su Hijo, que tiene sus pecados perdonados y tener el gozo de ser hijo, el gozo de la salvación. ¿Tienes tú ese gozo de la salvación? Ese gozo que tienen todos aquellos que han sido perdonados y que saben que son de Cristo, y que el Señor los ha libertado. Ese gozo de saber que heredarán el reino eterno por Jesucristo. El gozo ahora de saber que son de Cristo, que tienen el Espíritu Santo y que tienen una iglesia para servir a ese pueblo por el cual Cristo murió. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos guiado a través de tu palabra. Te pido, Señor, que yo no haya sido un tropiezo para ninguno de mis hermanos. Deseo que tu palabra sea glorificada. Señor, necesitamos que nos sigas guiando a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en amor como iglesia. Ayúdanos, Señor, a quitar todas aquellas cosas que sean un tropiezo para el avance de tu reino. Gracias por esa libertad que nos has dado en tu Jesucristo. Gracias por esa verdadera libertad que nos hace libre del pecado, del mundo, de Satanás, para servirte. Gracias por mis hermanos aquí en la iglesia. Esta de verdad, de todos los que han venido de otros países. Y te pido por aquellos que no te conocen, por aquellos que necesitan esa libertad que solo está en tu Hijo. Gracias, te alabamos y en tu Jesucristo lo pedimos. Amén.